Domingo 19 del tiempo ordinario. 9 de agosto. El primer libro de los Reyes narra la experiencia que el profeta Elías tiene desde la cueva. Reconoce el paso de Dios que se manifiesta en la suave brisa. Este suave viento es prefiguración de la acción del Espíritu Santo que en cada creyente actúa por medio de la fe. El apóstol San Pablo lamenta la indiferencia del pueblo elegido al mensaje de Jesucristo. Ellos, a quienes fue enviado el Mesías, no le recibieron, le rechazaron y hasta lo crucificaron, pero su gracia llegó hasta nosotros los cristianos por la indiferencia de los primeros destinatarios de la salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14 del 22 al 33. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando miramos la realidad que vive nuestro mundo, nos ubicamos en esa misma barca donde todos los discípulos se desplazan. Se encuentran en medio del agua, en la oscuridad y con el viento que les es contrario. ¿Cuánto nos sentimos hoy así? Las situaciones del diario vivir se han convertido en pesadas cargas. Sentimos la fuerza del viento de la desesperanza, desempleo, falta de alimento, enfermedad, soledad, la pérdida de un ser querido. Y entonces parece que Jesús se ha vuelto el ausente de todo lo que nos pasa. Sufrimos la tentación del pesimismo como los discípulos. Creen que Jesús es un fantasma. ¿Será que nosotros pensamos lo mismo o creemos como aquel filósofo que Dios ha muerto en medio de esta crisis? Jesús se acerca a nuestra barca zarandeada por el viento y pesada por el desánimo. Pedro pide ir hacia Jesús y él se lo concede. Pero el apóstol empieza a tener miedo porque es fuerte el viento y comienza a hundirse. Durante este tiempo, ¿has sido como Pedro? ¿Has apartado tu mirada del Maestro y te has concentrado en el viento? Jesús está a la distancia suficiente para tendernos la mano. Él nunca se aleja de nosotros. Puede ser fuerte el viento, pero el Señor está allí para agarrarnos. Hoy reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que nada de lo que podamos hacer es suficiente si Él no está a nuestro lado para ayudarnos.